Bueno, lo que ven allí de momento es la portada del libro del Camino del Arco Iris. Que, ajá, arriba dice, a mano derecha dice El Camino del Arco Iris. Ese es el libro que canalizamos en el año 2014 a partir de los mensajes diarios del libro del Yo Soy de Jorge Adum, un libro con el cual yo he meditado desde que tengo como 19, 20 años. Y ese año, al terminar las meditaciones, pues me conectaba y transcribía pues la información que hemos consolidado en este libro. Todo el año 2014 fue producto de eso, de cada mensaje diario lo transcribíamos o lo grabábamos y se transcribía luego y lo fuimos armando, armando. En el año 2015 fue el año de armarlo todo, de mejorarlo, y desde el 2016 lo empezamos a repartir por los grupos de WhatsApp y de Telegram posteriormente. Y todos estos años hemos venido corrigiendo. Siempre hay que si un acento, una coma, un punto, una cantidad de cosas que posiblemente todavía quede alguno por allí, pero hemos corregido todos estos años y ya, en definitiva, lo imprimimos y lo vamos a bautizar dentro de 2 o 3 semanas, el día 26 de abril, en, en el Hotel Lido de Barquisimeto. Y bueno, a partir de allí, pues se lo haremos llegar a las personas que lo deseen. No tengo ningún distribuidor internacional para el libro en físico. El libro en físico lo hicimos muy bonito porque es un libro grande, ya que cada mensaje lo logramos ubicar en una sola página. Son 365 páginas, un mensaje diario, y por lo tanto es un libro más o menos de 380 y tantas páginas. Y lo hicimos en grande para que pudiera leerse bien, con carátula dura. Entonces hicimos un esfuerzo con Expresión Creativa, que es una imprenta de Barquisimeto, que nos hizo la obra. Y lo tenemos online. Si lo quieren descargar online, sí lo pueden descargar cualquiera, porque desde hace tiempo que ya lo teníamos online. Descargable desde mi tienda virtual, desde la cuenta de Instagram. Por aquí me están trayendo un libro para que se los muestre. Gracias. Ajá, aquí lo tenemos. Déjame dejar de compartir pantalla, para que lo vean mejor. Más grandote, miren. Tarán, tararán, tan, tan, tan. Miren qué bonito. Y luego, bueno, todo el libro. Cada página es una página completa. Dice mi esposo que es como una enciclopedia de la vida. Y por eso lo hicimos así, tan bonito. Mira, al final tiene, Está muy es- lindo. está muy Fe- lindo, sí. Él Felicitaciones. está en Aquí mate. en Colombia queremos Sí, bueno, tenerlo. tenemos que hacer la manera de, bueno, de yo enviarle algunos cuantos para que los tengan por allá. Buscar la forma con alguien que vaya de viaje, mandarles unos cuantos. Sí, Así por podría favor. ser. Ajá. Ok. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Reflexiones diarias para la inspiración y la reconexión. Es el mensaje. Ajá. Y bueno, y en relación a la charla de hoy, vale la pena leer lo que está en la contraportada del libro, porque es vinculante. El Camino del Arcoíris es un diario de 365 pláticas inspiradoras que, oye, con estos lentes como que no estoy viendo bien. Sí, ya va, déjame cambiar de lente. Para esto lo estoy viendo bien. Ah, estos son los lentes de aquí, de ver la pantalla, pero no, como que son los buenos de leer. Ajá. Entonces, este camino nos conduce al desarrollo de la fuerza interior. Los 7 colores del arco iris se forman por descomponerse la luz blanca al atravesar un prisma, los cuales se ordenan en degradé
desde la frecuencia más baja visible, como lo es el rojo, hasta la más alta, como lo es el violeta. Cada color corresponde a una frecuencia energética con una cualidad, un nivel de vibración y de conciencia particular. La tradición los ha asociado con los 7 chakras principales del cuerpo humano, los cuales se corresponden en orden creciente según la densidad de las energías que manejan, desde el color rojo hasta el violeta, de abajo hacia arriba. La salud y la enfermedad guardan una relación directa con el funcionamiento de los chakras y estos con el organismo. La condición y el equilibrio armónico de todos y cada uno de ellos determinan la salud, el desarrollo del potencial y de las capacidades humanas y divinas que poseemos. Las enfermedades son expresiones, características de las diversas combinaciones en el funcionamiento defectuoso e inarmónico de estos centros energéticos, los cuales afectan las glándulas endocrinas, los órganos y tejidos del organismo relacionados con cada uno de ellos. A través de la vía de la sanación y de la resiliencia, se logra alcanzar lo que llamamos salud integral, un camino de fortalecimiento hasta empoderarnos y un camino de entrega, aprendizaje, renuncia, compasión, rectitud, paz y humildad, hasta alcanzar el amor total. La vía de sanación es el camino hacia la luz blanca, reconstruyendo ese rayo a partir de los 7 colores y chakras armónicos y desarrollados. En la Escuela de Sanación hemos utilizado esta simbología para referirnos a cada nivel de sanación y crecimiento dentro del programa de Fuerza Interior. Bienvenidos al Camino del Arco Iris. Ok, entonces vamos a comenzar con la charla. Ya Freddy se puso la almohadita detrás de la cabeza. Freddy, te pusiste cómodo, ¿vale? Qué chévere. Así me gusta. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla y supongo que es esta. Aquí estamos. Bueno, muy bien. Me ven en la pantalla, ¿verdad? ¿Sí me ven a mí? Sí, 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 doctor. sí, Muy bien. En la perfecto, esquinita perfecto. abajo. Sí, abajo. Ujú. Ok. Entonces, bueno, aquí está para los que no lo conocen, este es el vitral que tenemos en la sede, donde justamente tenemos aquí un equilibrio de información de todo lo que es como la anatomía oculta del ser humano, la parte astrológica, la parte de la cábala, la parte de la yoga. Nuestro sistema de sanación holístico proveniente de pues, la academia y que se expande a través de la red de sanadores a través del mundo, desarrollado durante los 35, 36 años que tenemos en la Hacienda de la Concepción, presentan la experiencia Hoffman, en la cual vamos a hablar pues, del tema de cómo sanar y ascender. Este primer gráfico nos muestra y nos recuerda que somos seres multidimensionales. Ajá, ya. Voy a poner esto chiquitico por aquí. Ah, somos seres multidimensionales experimentando una realidad temporal en forma humana, seres espirituales en una experiencia 3D, habitando unidades biológicas, un cuerpo-mente. Entonces, aquí vemos las distintas dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con la Tierra, el planeta Tierra. Ujú. La segunda dimensión tiene que ver con los animales, las plantas. Entonces, ahí están todos esos seres vivientes que se manejan con reglas y leyes particulares. Luego, la tercera dimensión somos nosotros, el cuerpo humano, con sus 7 chakras. A partir de del cuarto chakra, ahí empezamos a entrar en contacto con la cuarta dimensión. Luego tenemos un octavo chakra por encima del séptimo, ya a unos 10, 15 centímetros por encima de la cabeza nuestra. Y luego están las otras dimensiones, quinta, nuestro ser superior, octava, sexta, séptima, octava y hasta novena,
que por los momentos es lo más que nos interesa como posibilidades aquí en la galaxia en nuestra galaxia, pues en la Vía Láctea. Digamos que esas son las principales dimensiones de existencia y vida. Ok, este otro esquema nos muestra en la parte de arriba lo que es el yo inferior y en la parte de abajo el yo superior. ¿Qué es el yo inferior? Bueno, es la personalidad, es el ego, que una vez que encarnamos, adquirimos un cuerpo físico, etéreo, emocional y la mente inferior. Ahí están los cuatro planos. Y vemos a la derecha la naturaleza doble de nuestra manifestación, el yin y el yang. Entonces hay un equilibrio o un desequilibrio allí. Luego vemos el lado izquierdo y abajo en blanco el yo superior, que es lo mismo que esa condición de individualidad, o el yo soy, el ser real, está constituido por la mente superior y el cuerpo causal. Cuerpo causal, digamos que es el vehículo del espíritu. El espíritu es nuestra esencia espiritual divina, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos Dios, Dios, individualizados, con libre albedrío y conciencia. Ujú. Esa conciencia está en el alma, por así decirlo. Es en el alma donde se guarda la memoria de todas nuestras vidas anteriores y futuras y todo lo que pertenece a nuestra existencia de manera individual está allí. Y tenemos un cuerpo físico en este momento. Entonces, nuestra realidad es que solemos vivir en conflicto entre el yo inferior y el yo superior, porque incluso muchos de nosotros desconocemos por completo que somos seres espirituales y solo nos dejamos llevar por la personalidad, por el ego y por todas las apetencias de tercera dimensión y los procesos de equilibrio o desequilibrio de este yin y el yang. Entonces vivimos en un mundo en el cual estamos padeciendo la inconsciencia, la ignorancia y todas esas características que nos hacen estar metidos en la Matrix, ignorando nuestra realidad real y de paso siendo engañados por una cultura que tiene ciertos intereses en mantenernos inconscientes e ignorantes, viviendo en la Matrix. Llega el momento en que sufrimos tanto y nos sentimos tan mal o nos enfermamos que nos encontramos en una situación de crisis y esa crisis es la oportunidad de llegar al despertar espiritual. Entonces salimos de esa etapa de inconsciencia y entramos en lo que llamamos la noche oscura del alma, es la etapa de la crisis donde uno despierta. Los que estamos escuchando esta charla somos personas despiertas. Cada uno de nosotros está en una etapa distinta de la tercera, cuarta y quinta fase, que vendrían a ser la fase del reconocimiento o la conciencia activa, la fase del ermitaño o el druida o la paz interna, y la fase final de la manifestación o iluminación. Vamos a verlo en este esquema de manera horizontal, donde yo estoy uniendo y mezclando las fases del proceso sanador, tal y como nosotros lo manejamos, con las etapas del viaje del héroe. Aquí estamos empezando en el mundo cotidiano, en la fase en la que estamos en el inconsciente. Conciencia limitada. Entonces aquí vemos las realizaciones de cada fase, luego vemos las etapas del viaje y arriba los procesos sanadores. Aquí estamos en el enfermadero, en el mundo cotidiano. Sentimos entonces en algún momento la llamada a la aventura, aventurarnos a lo desconocido, a- aumentando nuestra conciencia y empezando a darnos cuenta, todavía estamos en el mundo cotidiano, aquí vivimos en conflicto, creemos, no creemos, pensamos que nos están manipulando, empezamos a dejar de creer en lo cotidiano, sin embargo nos resistimos al cambio, tenemos muchos intereses, apetencias, deseos, vicios, adicciones que nos mantienen en este estilo de vida y estamos entonces eh, expuestos a vivir la enfermedad como camino que nos ayude a despertar. Entonces, en esta primera fase que se llama la introducción, encontramos al mentor y comienza la fase de superación. Es el momento en que empieza el despertar. Con ese despertar, yo pongo aquí sanadero porque es el proceso en el cual, por lo menos aquí en la Hacienda de la Concepción, si afuera vivimos en el enfermadero, pues aquí estamos en el sanadero.
creé un sanadero donde yo alejar a las personas del mundo exterior y de sus enfermaderos personales, familiares, laborales, etcétera, y traerlos a un lugar donde podrían ellos conectarse, reconectarse e ir fortaleciéndose para ir desarrollando las habilidades y destrezas de poder regresar algún día al enfermadero, pero en condiciones de personas sanas y con suficientes fortalezas para resistir a las tentaciones y a las pruebas que se le van a plantear. Bueno, ese es un proceso, es el proceso que llamamos aquí la vía de la sanación. Entonces, seguimos viendo. Empezamos con el compromiso con nosotros mismos, vivimos el primer umbral, que es el empezar a reconocer, pues, que somos los únicos responsables de nuestras propias vidas. Empezamos a experimentar, a vivir pruebas, a tener aliados, a vivir y a reconocer que también existe una luz y una oscuridad y que hay enemigos de los que me tengo que cuidar. Empezamos a vivir en ese mundo extraordinario o mágico. Nos preparamos, entramos en la cueva profunda, el gran cambio, la prueba más dura, ahí, bueno, nos encontramos con nuestra oscuridad, con el guardián del umbral, con esa faceta nuestra en la cual nos toca reconocer que la luz y la oscuridad moran en nosotros y tenemos que abrazar esa sombra. Y ahí entra el desenrollo de este nudo existencial en el cual empezamos a cada vez hacernos más conscientes, a superar y a cambiar hábitos, a sanar heridas, a cambiar programaciones. Y ese es el proceso que llamó Jung como la individuación, el proceso de la individuación, la etapa donde empiezas ya a reconocerte, a manejarte, a empoderarte, ya ser un ser resiliente. Y llega el momento entonces la rededicación, me empiezo a asumir nuevamente para volver al mundo cotidiano, regresar al mundo, pero ahora en plan de sanador, ahora teniendo la capacidad de transmitir el elixir y en pleno y control y dominio de nosotros, estar en capacidad de eh, invitar a otros a sanar, demostrarles el camino a la sanación, porque solo el que ha vivido el camino y ha recorrido el camino puede mostrárselo a otros. Muy bien, esa es la generalidad. El tema de hoy tiene que ver entonces con cómo vamos a nosotros a armonizar y a desarrollar cada uno de esos chakras que son nuestros puentes con los niveles superiores. Los chakras están presentes en todos los cuerpos, en el cuerpo físico en forma de glándulas, en el cuerpo etéreo, en el cuerpo astral, en el cuerpo mental y por supuesto que en los cuerpos superiores de otras dimensiones. Esos son centros de conciencia y de energía que bajan y se manifiestan en el plano Tierra. Entonces, son vórtices energéticos de relaciones con nuestro entorno y las demás personas de nuestras experiencias emocionales y nuestra vida en el planeta, e influyen en las glándulas y las hormonas. Entonces, hay dos energías fundamentales, la que viene de la Tierra, que es la energía magnética, que la vemos como un triángulo hacia arriba aquí, y la energía que viene del cielo, la energía eléctrica, por así decirlo, la yin y la yang, que viene del cielo, o sea, del sol. Entonces, esas dos energías, la magnética y la eléctrica, generan la aparición de estos vórtices y la activación de cada uno de ellos. Son 7 chakras principales los que tenemos que manejar en nuestra experiencia humana. Y aquí vemos su ubicación, el nombre de cada uno de ellos en sánscrito, y en el lado derecho vemos los distintos tejidos, desde el chakra de la tierra, que es el muladhara, el chakra del coxis, que tiene que ver con la columna vertebral, huesos, piernas, recto, intestino, sangre, suprarrenales, músculos, todo lo que es la estructura física, la sangre, tiene que ver con ese nivel. Luego tenemos el segundo nivel que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, la sexualidad. Órganos reproductores, riñones, ovarios, aparato digestivo, próstata, testículos, glándulas sexuales. Luego el tercero tiene que ver con la voluntad, hígado, estómago, bilis, páncreas, sistema nervioso vegetativo, la autoafirmación. Y el cuarto, en su parte inferior, corresponde al autoamor, a la seguridad. Pulmón, corazón, piel, manos,
permitimos circulación, pero a su vez, una vez que logramos amarnos a nosotros mismos, nos hacemos conscientes del prójimo y empezamos a vivir, a vernos reflejados en el prójimo y amar al prójimo como a sí mismo. Y ese es el color rosado del chakra 4 que es verde, que corresponde entonces a la conciencia de espiritualidad que comienza allí. Por eso este es el chakra intermedio, que conecta con los chakras superiores espirituales. El quinto, que tiene que ver con la bola, garganta, bronquios, parte superior del pulmón, tiroides, paratiroides, tiene que ver con la afirmación, la autoafirmación, el verbo creador, la creación, la capacidad de empezar a manifestar desde ese poder creativo. Luego tenemos el tercer ojo, ajna, asociado con la nariz, orejas, ojos, vista, cerebelo, pituitaria, la cabeza, en general toda la cabeza. Y ahí tenemos la inteligencia en todos sus sentidos, sobre todo esas dos polaridades, la inteligencia creativa, que es la visualizadora, imaginativa, y la inteligencia concreta, racional, lógica. Y por último es el chakra de la conexión con la espiritualidad, con el espíritu y con los mundos y dimensiones superiores, que corresponde al cerebro, cráneo, glándula pineal, y es entonces el equilibrio entre humanidad y espiritualidad. Aquí vemos un poco los 7 chakras en relación a los colores, a el área del cuerpo donde se encuentran, al elemento de abajo hacia arriba: tierra, agua, fuego, aire, éter, luz, espacio, las glándulas, los tejidos, y vemos también lo que esa trascendencia nos brinda. El primer chakra nos da confianza básica, el segundo el gozo, el tercero el poder personal, el cuarto la capacidad afectiva, el quinto la capacidad creativa, el sexto la capacidad intuitiva y el séptimo la trascendencia. Ujú. Y están aquí las afirmaciones: yo soy uno con todo lo que es, yo estoy seguro y a salvo, yo soy. Ese yo soy se manifiesta desde allí. Luego empiezo el yo me amo y me honro a mí mismo y disfruto de la vida. Yo soy el creador de gran alcance de mi realidad y me encanta. El cuarto es me amo y me acepto total y completamente tal y como soy. El quinto es yo soy el autor de mi vida. El poder de la elección es mía. El sexto es seguro para mí ver la verdad. Y el séptimo, yo soy el uno con el momento presente. Bueno, les decíamos que nosotros nos manifestamos en el plano de tercera dimensión a través de las dos cualidades fundamentales. La vida se expresa a través de el positivo y el negativo, el yin y el yang, y todos tenemos esas dos cualidades representadas en órganos, en tejidos, en inteligencias. En la inteligencia del cerebro, yang es la inteligencia cognitiva, la racional, lógica, tiene que ver con la expansión, con el masculino, con la acción, mientras que el corazón es la energía yin, tiene que ver con la inteligencia emocional, con lo receptivo, lo pasivo, lo creativo, la capacidad de darle vida a algo, así como el útero, la hembra que recibe al macho y es capaz de crear. Bueno. En cada uno de nosotros, cualquiera de esas dos energías pueden estar en más o en menos. Y hay una primera clasificación del ser humano que yo hago en función de cuál de esas dos cualidades está más presente: la energía yang o la energía yin. Entonces, solemos vivir un poco en conflicto allí y también solemos vivir en desconexión con nuestro ser espiritual, porque abajo está el ego y arriba está el ser espiritual. Entonces hay personalidades simpaticotónicas más estresadas, que yo lo llamo rigiflex, predomina lo rígido. Y hay otras personalidades más parasimpaticotónicas, más relajadas, más flexi, predomina el flexi sobre lo rígido. Eso es como temperamento, como condición natural. Y asimismo está cada uno de los chakras. Cada uno de los chakras tiene un lado yang y un lado yin. De esas dos cualidades surge un estado de conciencia. Y eso es lo que vemos en esta figura. El lado izquierdo es la disciplina, el cerebro, o mejor dicho, el lado derecho, si uno se viese de que es tu brazo derecho, lo que uno llama el brazo derecho.
una persona que está parada viendo de frente hacia nosotros. Su lado derecho es el brazo de la energía masculina, la yang, la energía de la severidad, el pilar de la severidad. Y la energía de la izquierda es la energía del amor, la misericordia. El del medio es el canal de la conciencia. Entonces, la severidad, la disciplina nos lleva a la realización, porque nuestra vida tiene un objetivo, una meta y un propósito de realizarnos, de realizar eso para lo cual yo, como ser único e irrepetible y único y especial, vengo a expresar y a manifestar y a crear algo que nadie podría hacer sino yo. Y así de único y especiales somos todos y cada uno de los seres de la creación. Y el lado de la columna de la izquierda es que la vida también es un don que se nos ha regalado para disfrutarla. Disfrutar del don de la vida mientras me realizo. Para lo cual requiero, por supuesto, la conciencia, el equilibrio y la sabiduría que nos permite acceder a la plenitud. Bueno, esto parte de los tres pilares del Adam Kadmon o el árbol de la vida de la Kabbalah. La Cábala tiene esos 10 sefirot, que son estados de conciencia, y del lado derecho está la columna de la severidad, del lado izquierdo la de la misericordia y el de la conciencia en el medio. Arriba Dios, abajo el mundo, por así decirlo, y los diferentes estados de conciencia. De la misma manera, la tradición hindú lo manifiesta a través de esas dos serpientes que se entrelazan, dos canales que están en paralelo a la columna vertebral. El canal de Pingala al lado derecho, la energía masculina Yang, y la del lado izquierdo, la energía femenina Yin, energía rajásica, energía tamásica. Y la del centro es la sádvica, la pureza, producto de ese equilibrio. Entonces los siete chakras están interconectados entre sí y esa energía asciende hacia la conciencia espiritual del nivel de tierra al nivel superior. Entonces la propuesta es que debemos ir desarrollando cada uno de esos centros, equilibrándolos y equilibrándolos a todos entre sí. Y aquí lo vemos más o menos como esa energía que llamamos Kundalini asciende hasta iluminar nuestra mente en la medida que se van activando y se van desarrollando todos esos centros de conciencia de los distintos chakras. Cuando el chakra está bloqueado, veamos aquí a la izquierda, se manifiesta el miedo. Cuando está activado, estamos en capacidad de sobrevivir. Autoestima, cuidado personal está activo. En el segundo, cuando está bloqueado el chakra de las emociones y los sentimientos, nos desvalorizamos, podemos sentir culpa, mientras que cuando está activo y expresando en expresión, podemos experimentar placer y disfrute. El tercero, que es el de la autoafirmación, está asociado con la vergüenza, cuando tú no te valoras. Y por el otro lado, es la fuerza de voluntad cuando te sientes capaz de poder ejecutar y lograr lo que tú quieras. En el cuarto chakra, cuando está bloqueado, sientes ese dolor, el dolor de la nostalgia, el dolor de la pérdida, el dolor de no tener, de no sentir querido ni amado, ni siquiera por ti mismo. Y la seguridad que nos manifiesta, el sentirnos valiosos, amándonos, siendo responsables de amarme yo a mí mismo y darme todo lo que necesito. Y entonces de ahí viene esa seguridad. En el momento en que tú descubres que tú eres capaz de nutrirte a ti mismo y vivir responsablemente de una forma independiente y autónoma y responsable. En el quinto chakra es el chakra de la ambición, de la autoafirmación, bueno, la mentira. Cuando está bloqueado, justamente vivimos mentiras y vivimos situaciones que no aceptamos, que queremos esconder, que queremos, porque no las podemos aceptar y no podemos permitir que se nos conozcan. Cuando está en armonía, somos capaces de manifestarnos y de expresar la verdad, y por eso el poder del verbo viene de allí, de la veracidad, de la capacidad de ser veraz en todo momento y vivir las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros actos, sin temor a que algo se divulgue que tú tengas escondido bajo la manga. No hay nada escondido bajo la manga. El sexto chakra, bueno, cuando está bloqueado vivimos ilusamente, fantaseando en un mundo de expectativas e ilusiones. Cuando estamos desarrollados está en la perspectiva,
¿De qué? La perspectiva de que tienes la conciencia de la visualización, de imaginar, de la energía emocional, pero también la racional. Por lo tanto, tienes la perspectiva del discernimiento para poder saber, qué es lo importante, qué es lo necesario, qué es lo conveniente, etcétera. Cuando estamos bloqueados del séptimo chakra, bueno, no percibimos para nada la espiritualidad, por lo tanto, estamos totalmente entregados a la creencia de que somos ego, inconscientes de esa energía cósmica que se va a manifestar y que nos va a hacer sentir plenos e infinitos cuando nos reconectamos con nuestra esencia real espiritual. Entonces, fíjense, vamos a ver chakra por chakra, de abajo hacia arriba. Y como les decía, el exceso de la energía yin del lado izquierdo, ven allá arriba dice yang, el lado derecho, yin, el lado izquierdo. La energía yin en exceso nos hace estar fijados en otros y vivir la desvalorización, la codependencia, la pereza, el miedo. El exceso de yang, exceso de cuidado personal y autoestima nos puede llevar al egoísmo y a la hiperactividad. O sea, vivir fijados en otros sin cuidado personal es desvalorización, codependencia y pereza. Vivir cuidándome a mí mismo, muy pendiente de mí, sin estar pendiente de los demás, me hace egoísta. Ahora, si yo logro desarrollar ambas cualidades, se activa la vitalidad, la estabilidad, el equilibrio. La nutrición es una energía térmica, calor y frío, la energía térmica del chakra 1. El chakra número 2 nos maneja entonces exceso de sensibilidad y empatía, sin desapego y ataraxia, es sensiblería, susceptibilidad, lujuria, sufrimiento, deseo, apego. Exceso de desapego, ataraxia, sin sensibilidad y empatía, nos lleva más bien a la apatía, la insensibilidad, la indolencia, la depresión. Ahora, si yo soy capaz de vivir en el desapego y ser estable emocionalmente, pero a la vez sensible y empático, en mí existe entonces el control emocional. Aquí se maneja una energía distensiva contractora. Chakra 3, exceso de pacificidad, de paz, de receptividad, de pacifismo. Sin combatividad me hace pasivo, neutral, impotente, frustrado, vergonzado, insatisfecho. Y exceso de combatividad sin la capacidad del pacifismo me hace agresivo, iracundo, violento, resentido, vengativo, víctima, culpable, soberbio. El equilibrio es la temperanza, energía magnética, cohesiva y dispersora, energía magnética cohesión y dispersión. El cuarto chakra, entonces, el temor sin coraje es cobardía, parálisis, duda, inseguridad. El coraje sin temor es soberbia, orgullo, temeridad, error. Y estos son los primeros cuatro chakras que están asociados a la gran mayoría de las enfermedades que padecemos los seres humanos. Tenemos que ir equilibrando esto primero antes de pretender armonizar los chakras superiores, porque es como las bases de un edificio. Yo no puedo construir un cuarto piso si no tengo el primer piso construido. Voy construyendo el uno, el 2, el 3, el 4, luego me meto en el quinto, luego me meto en el sexto, luego me meto en el séptimo. El centro 5 es la aceptación, la afirmación, energía lumínica. Capacidad de renuncia sin ambición me hace indiferente, negación, vivir en negación, desprecio, rechazo, intolerancia, evasión. Y exceso de ambición sin renuncia me hace perfeccionista, sobreexigente, controlador. En cambio, cuando logramos equilibrar la ambición y la renuncia, puedo aceptar, afirmar y decretar y crear con ese poder. El exceso de idealismo e intuición sin capacidad de materialidad o racionalidad me hace iluso, fantasioso, vivir alucinaciones, autoengaños. Y lo contrario, exceso de materialidad y racionalidad sin idealismo me hace materialista, racionalista. De aquí surge la organización, la manifestación. Y por último, el centro del entendimiento, de la conexión, de la humildad, de la energía neutra, aislante. Exceso de conciencia de espiritualidad sin humanidad me hace fanático religioso, mártir, sacrificado, aislado, y exceso de humanidad
Sin espiritualidad, pues me hace fanático social, político, anárquico, salvador, perseguidor, justiciero y totalmente, pues, manejado por el ego. Muy bien. Entonces, el doctor Hawkins, hace más de 20 años, en sus estudios descubrió que habían emociones de bajo nivel, que nos asociaban a las enfermedades. La vergüenza es la enfermedad, es la energía más baja. La culpa también. La apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo. Todos estos están por debajo de 200 niveles que generan enfermedad. Vemos aquí preenfermedad. El ser está contraído. Ahora, emociones como el coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, el raciocinio, el amor, la alegría, la paz, iluminación, vemos cómo cada una de ellas va ascendiendo en nivel vibratorio, siendo cada una más de unas vibraciones cada vez mayores, más elevadas. Y esas son las emociones que están asociadas a la salud. Ok, hacemos un alto para llevarnos a otro entorno de criterios. Somos seres electromagnéticos y la energía fluye tal como lo vemos aquí. Este es lo que se llama un toroide. La energía sale por arriba, baja y vuelve a entrar por debajo. El polo superior es el norte y el polo inferior es el sur. Hay un polo norte, hay un polo sur y la energía fluye de norte a sur. Gira de esa forma. Y se genera un campo electromagnético que en una persona sana es hasta de 5 metros. Y el centro de ese centro es el corazón. Nuestro corazón es ese centro electromagnético capaz de producir un toroide de 5 metros, muchísimo más potente que la energía electromagnética del cerebro. Así de importante es el corazón, nuestra verdadera esencia y nuestra verdadera naturaleza proviene del corazón. Cuando la energía proviene de emociones como y actitudes como la crítica, las quejas o la condena, ese toroide se convierte en una cuestión totalmente desarmónica y desequilibrada, porque esas son emociones que nos quitan energía, nos restan energía, nos desarmonizan, nos desequilibran. La envidia, el miedo, las preocupaciones, los engaños, juzgar, degradar, tener pensamientos y sentimientos negativos para conmigo y para con los demás. Cuando manejamos este tipo de emociones, nos enfermamos y esta es la característica electromagnética de nuestro organismo. Por el contrario, cuando vivimos sin críticas, sin quejas, sin condenas, cuando somos capaces de disculparnos, de pedir perdón y agradecer, cuando somos capaces de amar sin esperar nada a cambio, de dar aprecio, honrar a los demás y con sinceridad, cuando tenemos pensamientos y sentimientos positivos para con nosotros y los demás, entonces nuestro campo toroidal se expande y esos campos se interrelacionan. Si es de 5 metros, cuando yo estoy al lado de una persona al lado mío, pues mi campo está entrelazado con el del otro. Si yo pudiera tener conciencia de ello, yo podría empezar a sentir el estado emocional del otro. Yo podría sentir sus cuestionamientos, sus angustias, sus dudas, sus preocupaciones. Bueno, es importante que sepamos que así entonces nos interrelacionamos. Pero de la misma manera que nosotros manifestamos nuestra polaridad, así es la Tierra. La Tierra tiene también un campo electromagnético inmensamente grande. Igual hay un polo norte y un polo sur. Entonces, nuestras ondas se interconectan. Y esto es muy importante, porque nosotros, por resonancia, cuando tú tienes un sonido y tienes una cuerda afinada al mismo sonido, la cuerda sola empieza a vibrar, de una guitarra, por ejemplo. Ahí tocas un vidrio ¡pi! Y hay una copa cuya característica está afinada a ese mismo tono y vibra. Y si vibrara demasiado, se rompe. Hmm. Bueno,
¿Esto qué significa? Bueno, que por resonancia mi energía afecta a la de los demás y la de los demás afecta a la mía. Tanto mi energía positiva puede estimular a otro a que se eleve, como la energía negativa del otro puede invitarme a mí a que yo me degrade o me baje de nivel de energía. Así que es importante dos cosas: que reduzcamos la predisposición asociarnos a las bajas vibraciones de otras personas y a las ondas que se encuentran en los ambientes a nuestro alrededor, a lo que llamamos onda estacionaria. Lo que no deseamos tenemos que alejarnos, alejar esa predisposición, poner algún filtro para que eso no nos afecte, un filtro mental, un filtro físico, alejarme de esa persona si es necesario. Y por el otro lado, hay que aumentar la predisposición de acercarme y de dejarme a inspirar y elevar por aquellas energías que sí deseamos. Aquí comienza el grado de responsabilidad conmigo mismo y con el cuidado de mis propias energías. Entonces, como les decía, lo primero es desconectarnos de la energía que no funciona en otras personas o de la realidad del consenso mediante la remoción de cualquier energía propia que ya no les funcione y mediante la elevación de la frecuencia más baja que contengan sus campos hasta llegar a una frecuencia que esté por encima del nivel en la cual podrían presentarse ese tipo de resonancias indeseables. Ok, entonces, tenemos que aprender a superar y manejar toda noción de injusticia. Tenemos que empezar por aceptar que cada quien tiene lo que le corresponde y cada quien vive lo que necesita y que a cada quien lo inspira Dios y que todos somos hijos de Dios y que nadie es víctima de otro y que el mismo Dios que te protege a ti protege a otro. Tenemos que lograr limpiarnos de los sentimientos de víctima o de culpabilidad, los temores infundados, la ansiedad y las preocupaciones, todo lo que son emociones de baja vibración, tales como vergüenza, miedo, celos, duda, incertidumbre, frustración, preocupaciones, ansiedad, angustia, indignación, ira, odio, resentimiento, retaliación, violencia y los siete pecados capitales: pereza, avaricia, lujuria, gula, vanidad, orgullo, envidia. Porque todas esas emociones correspondientes a estas que están aquí ya calificadas y cada una de ellas pues tendrá una vibración también parecida a estas porque se encuentran dentro de este mismo rango de emociones desvitalizadoras. Yo no me puedo dar el lujo de estar allí. Si yo todavía tengo sentimientos de víctima, tengo que tratarme porque me voy a enfermar. Si tengo todavía sentimientos de culpa, tengo que tratarme porque me voy a enfermar. Si yo todavía tengo resentimiento con alguien a quien no he perdonado, tengo que sanar porque tengo que llegar a perdonar. Porque mientras eso esté allí, me va a afectar. Por eso necesitamos sanar. Primero necesitamos terapia. Todos necesitamos terapia. Y en ese proceso alcanzar honestidad, sinceridad, espontaneidad, atención, concentración, focalización, autoobservación, amor a mí mismo y cuidado personal, adquirir pautas comunicacionales para evitar los roces comunicacionales, conciencia de las emociones y de las relaciones tóxicas, aprender a sanar las emociones, las programaciones y las tendencias, bien sean sumisas o pasivas, rebeldes o agresivas o pasivo-agresivas, lograr adquirir conciencia de ser y de estar, empezar a trabajar la tolerancia, la apertura, el dar y recibir feedback como técnica comunicacional, a desarrollar la paciencia y la tolerancia, ¿verdad? A ejercitar, ya empezar a entender que hay que aceptar y considerar, ser asertivo, manejar la ira y lograr autocontrol, disciplina, manejo del estrés, fortalecer la firmeza, fortalecer la adaptabilidad, aprender a identificar las señales no solamente cuando ya yo estoy enfermo y grave, sino las señales sutiles y moderadas que mi cuerpo me da, señales de enfermedad, de malestar, que no te las tomes de una pastilla para calmar el síntoma, ignorando cuál es el origen del problema, sino conectarme con esa sensación, vivir tu dolor de estómago, vivir tu dolor de cabeza, tratar de entender por qué te duele el estómago, qué has estado comiendo, qué has estado tragándote, qué te ha estado haciendo daño, qué emociones, etcétera. Tú tienes que descubrir cuál es la razón por la cual tú te estás sintiendo mal, porque son señales de tu organismo para que tú identifiques cuáles son tus tendencias en exceso o en carencia y la efectividad.
Luego el segundo paso, como dijimos, es examinar de qué manera puedo entrar en resonancia con esas energías deseables que me conectan al espíritu, que son las de 200 para arriba. Neutralidad, voluntad, aceptación, razonamiento, amor, alegría, paz, iluminación, etcétera. Entonces, lograr expandir mi energía conectándome y viviendo solo en las emociones que me hacen bien. Aprender a morar en el amor, la gratitud, el perdón y el olvido, en la acción inegoísta, en el servicio desinteresado, en la honestidad y la veracidad, en la consideración y la compasión, para fluir en aceptación, disfrute y satisfacción. Ujú. Entonces, no me puedo dar el lujo de andar con personas que me van a bajar de energía, a menos que ya tú seas tan terapéutico y sanador y estás en tan equilibrio que tú vas en plan terapéutico a ayudar a alguien y tú más bien lo puedes ayudar a elevarse. De lo contrario, si eres muy sensible, sentimental, sientes lástima por él, no lo hagas porque te vas a conectar, te vas a enganchar y te vas a bajar al nivel de él. Y vas a estar sufriendo dentro de un rato lo que el hombre está sufriendo. Recuérdense que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que cuando nosotros logramos vivir en estas energías que les acabo de mencionar, apertura e intimidad, soltar el control, pedir ayuda y guía, ya estamos en ese nivel. Tenemos que fortalecer este tipo de destrezas y habilidades. La gratitud, el entusiasmo y la alegría, la acción inegoísta, el amor al prójimo, identificar las señales sutiles, autogestión de las caídas y recuperación. No es que no nos vamos a caer, uno se cae. Ok, pero cada vez me paro más rápido. No significa que en un momento dado no te enganches con alguien en una discusión. Sí, pero no me voy a quedar enganchado una hora molesto. No, apenas me di cuenta que me alteré, pues no respirar profundo, me armonizo, suelto, descargo, entrego y lo más importante soy yo. Lo más importante es mi energía, no lo que yo estoy gestionando. Si se da o no se da, bueno, viviré las consecuencias, aceptaré las consecuencias, pero no voy a permitir que eso me quite mi energía. Autogestión de entonces, gerencia de equipos, porque aquí nos estamos ya preparando para trabajar, cooperar con el colectivo, estamos en función de una conciencia colectiva, porque ahora somos individuos de un colectivo mayor, donde soy células del hígado y el hígado cumple una función para la colectividad. Y tengo a alguien que es un corazón que me manda sangre, y tengo un cerebro que me manda otro tipo de energía y cosas que yo necesito y tengo un estómago que me manda alimento. Entonces, ahora trabajamos en equipo y en ese colectivo es nuestro proceso de evolución. Fe para dejarnos guiar, renuncia y entrega, habilidad de comunicador, manejo integral de la salud y el estrés, gestión emocional saludable, relaciones de comunión, entre ayuda entre dos personas de igual a igual, discernimiento, aceptación, autonomía, confianza e independencia, pero también interdependencia, la capacidad para el verdadero perdón, prudencia, moderación, impecabilidad, empoderamiento, liderazgo efectivo, justicia y paz. Esos son los niveles a los cuales un cinta verde, ya cuarto chakra en adelante, uno tiene que estar trabajando allí. Y entonces, la enfermedad es el conflicto y el equilibrio es la sanación. Esas dos fuerzas, en vez de restarse y minimizarse y chocar una con la otra, cuando se encuentran en la naturaleza, se hace un remolino, se hace un huracán, ¿cómo se llama? Sí, bueno, un remolino de agua o de viento, porque la energía yang y la yin en vez de restarse, se suman una a la otra y surge un nuevo elemento que no podría surgir solo, sino cuando ambos se complementan, se oponen, se contrarrestan y se genera entonces ese símbolo que llamamos el yin y el yang, el Tao, el símbolo del equilibrio. Y esa es la ruta de la sanación y de la ascensión. Pero es importante que sepamos que cada uno de los seres humanos tenemos potencialidades que desarrollar en 14 áreas distintas del quehacer humano. Y esas áreas las escribió un señor llamado Valdemar de Gregory, un brasilero, y los llamó los 14 subsistemas, la teoría de las organizaciones humanas. Y tenemos un sistema de familia, un sistema de salud,
uno de manutención y de amistades, de recreación, de comunicación, de estudios, de finanzas, negocios, espiritualidad, seguridad, organización, justicia y crecimiento personal. Allí están todas las áreas en las que nosotros nos relacionamos. Todos son interdependientes. Cada uno tiene una potencialidad y cada uno permite alcanzar una meta. Entonces, la idea es desarrollar armónicamente cada una de esas potencialidades. Porque de nada me sirve ser una persona que gana mucho dinero, por ejemplo. Hago mucho trabajo, nivel 9, full negocio. Tengo mucho dinero. A lo mejor soy un hombre muy estudioso y muy competente, pero no tengo amigos, no me cuido, no tengo relaciones con mi familia, estoy divorciado o no tengo esposa porque no tengo tiempo para la esposa, no tengo nada de vida espiritual. Ese es un ser desequilibrado. Aunque se gane todo el dinero del mundo, es un ser infeliz, ¿no? Porque se llena con más de lo mismo, como una persona que llena sus carencias afectivas o espirituales comiendo. Entonces puede tener 200 kilos, pero igualito es un ser infeliz, porque está tratando de llenar otras carencias con un tipo de energía que solo alimenta el cuerpo físico. Y si tienes más de eso, pues lo único que vas a hacer es grasa. No va a servir para nutrirte. Entonces, tratamos de llenarnos con más de lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gran mayoría de nosotros somos así, estamos desbalanceados. Hay áreas que están obstruidas, áreas que están hipertrofiadas y áreas que están casi que atrofiadas. Y hay otros canales que de paso son ruidosos. El ruido que genera perturba a otras áreas de tu vida. Bueno, necesitamos entonces trabajar en el desbloqueo y el desarrollo de cada una de esos elementos. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros logremos desarrollar cada uno de esos chakras? ¿Qué pasa con el chakra uno equilibrado? Equilibrado y desarrollado. Tanto su lado yin como el lado yang se complementan. Vitalidad, estabilidad, autoestima, confianza, independencia, autosuficiencia, iniciativa, sentido de pertenencia, adaptabilidad. Una persona que sabe sobrevivir. La capacidad de supervivencia está al máximo. Sabe en qué circunstancias enfrentarse, en qué circunstancias protegerse, cómo conseguir comida, cómo conseguir alimento, cómo conseguir descanso, cómo conseguir todo lo que pueda requerir, cómo conseguir afecto. Esa persona está en equilibrio para mantenerse en su vida. Segundo chakra, en equilibrio y desarrollado. Capacidad de disfrute, emocionalidad, sensibilidad, erotismo, sexualidad asumida, control emocional, también continencia, sensibilidad, pero autodominio y autocontrol emocional. El tercer chakra, tenacidad, competitividad, receptividad, paciencia, tolerancia, capacidad de resistir y de ceder, firmeza y flexibilidad. El cuarto chakra nos brinda en la primera parte, que habíamos hablado que era la parte que pertenece al ego, amor, paz, serenidad, alegría, valor, duelo, capacidad de dar a ti mismo. Y cuando ya estás en función de los demás, del verdadero, lo que sería la misericordia, la caridad, bueno, entonces tenemos capacidad de intimar, apertura, receptividad, actitud maternal, de cuidado, de sustento y capacidad de perdón. El quinto chakra nos conecta con la autoexigencia, la asertividad, la comunicación, capacidad de renuncia, capacidad de aceptación, capacidad de lograr lo que te propongas y de hacer realidad lo que quieras, porque tienes el conocimiento y la fe, la sabiduría y el poder. El sexto nos permite la organización, el pensamiento holístico, intuición, creatividad, racionalidad, discernimiento, inteligencia concreta y abstracta, materialismo, idealismo, positivismo. Y por último, pues, la realización, la devoción, la entrega, el humanismo, la espiritualidad, la reconexión. Hacia allá es hacia donde evoluciona el superhumano. Ese es el proceso de sanación y de ascensión. En nuestra escuela trabajamos primero los primeros 4 chakras, con un programa que lo llamamos Reto Vida Plena Salud Total. Trabajamos entonces desde el primero el autoconocimiento, módulo uno. Luego vamos a la juventud prolongada, todo lo que tiene que ver con el sustento del nivel rojo, el chakra rojo. Y reconexión, conectarte con tu medio ambiente, tus relaciones contigo mismo, con los demás, con todo lo que implica ese nivel rojo con el cual tú dependes de un ambiente, de un papá, de una mamá, de unos hermanos, de unos hijos, etcétera. Luego seguimos avanzando en esos primeros
3 o 4 meses, porque eso podría durar más o menos 4 meses, el aprendizaje de todo esto, nosotros acondicionamos nuestro organismo física, mental, emocionalmente, y empezamos ya a sentirnos mejor porque ya nos hacemos independientes de medicamentos y estamos eliminando de nosotros una cantidad de cosas que están de más. A partir de ese quinto mes en adelante, ya entramos en un proceso también ahora de afirmar esos nuevos hábitos. Ahora logramos grabar que se generen nuevas conexiones y la neurociencia nos hace entender que a los 12 meses aproximadamente se han generado nuevas rutas neurológicas y se han borrado las otras. Así que tenemos que repetir una acción para que se convierta en conducta, una conducta para que se convierta en hábito y un hábito para que se haga rutinario. Un año entero con la total supervisión y sin dejar de hacerlo para que se cree el hábito. En los niveles siguientes se llaman metamorfosis, integración, profundidad, congruencia y equilibrio. Ahí vamos trabajando el nivel naranja, nivel amarillo y el nivel de verde correspondiente al chakra 4 del ego. Todo eso lo trabajamos en este programa. Y bueno, este es nuestro símbolo del equilibrio. Importante que entonces esta frase que está aquí arriba, de que dice, en un mundo materialista, la enfermedad es el síntoma de la desconexión espiritual, por lo tanto, es el camino que nos lleva a despertar. Y la vía de la sanación es el camino de regreso a la vida espiritual, producto de ese despertar consciente y reconocer la realidad espiritual. Entonces, el equilibrio y el desarrollo proporcional y armónico de todas nuestras potencialidades. Por lo tanto, superar la dualidad en la cual se mantienen el ego y el ser superior por desconexión y el desequilibrio y cambiarlo por integración, reconexión y equilibrio. Esas tres palabras provienen del desequilibrio, la desconexión y la dualidad, el origen de todos nuestros conflictos. Ese desequilibrio tiene que convertirse en equilibrio, la desconexión en reconexión, la dualidad en integración y el desarrollo proporcional de todas nuestras potencialidades. De manera que la dualidad se supera en la medida en que me reconozco como un ser espiritual, lo entiendo y luego acepto lo que entiendo. En esa medida empiezo a superar la dualidad en que es la etapa en la que controla el ego. Cuando empiezo a lograr reconocerme y aceptarme, empiezo a integrarme, a equilibrarme y se inicia el proceso de autorrealización. El ego, espíritu empiezan a funcionar ya con conciencia de ambos y a vivir pues esos conflictos internos entre uno y otro hasta que logramos que el espíritu controle. Es la etapa de la iluminación donde aprendimos a vivir y a hacer la voluntad divina en nosotros. Ya escuchamos al ser superior. Ese proceso entonces en nuestra escuela se desarrolla de la siguiente manera. Entonces, trabajando primero el ego, tercera dimensión, todo lo relacionado con tercera dimensión, que es lo único que conocemos, hasta que empezamos a hacernos sensibles a cuarta y quinta dimensiones y a sensibles y conscientes de la existencia de esa realidad espiritual con la que empezamos a conectarnos. Por eso ese programa va dirigido en una primera fase exclusivamente a pacientes, personas que quieran verse como pacientes, médicos, profesionales, terapeutas, que primero tengo que sanar para poderle mostrar a otro el camino de la sanación. Entonces aquí vemos que el programa se orienta a la condición de no salud o alcanzar la plenitud mediante el acondicionamiento físico, mental y emocional y la adquisición de conocimientos y hábitos saludables para contrarrestar el efecto avasallante del enfermadero. Ese proceso fortalece y equilibra cada chakra hasta consolidar una salud integral y acceder a niveles de plenitud y realización creciente. Se inicia enfocándonos en los chakras inferiores. Entonces, esa etapa es una etapa primero de desintoxicación y acondicionamiento. Luego viene una rehabilitación temprana, intermedia y avanzada, que en nuestra escuela llamamos el nivel de estudiante, practicante, practicante aspirante, practicante aprendiz, hasta que te conviertes en gerente de tu propia vida y salud.
cuando llegas al nivel de rehabilitación avanzada. Esto es lo que la gente conoce de nuestro programa de salud. Y en estas fases que trabajamos, bueno, primer chakra, desintoxicación, ejercicio, nutrición celular, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y el cuidado personal para la condición física. Luego vamos con el proceso en el nivel de naranja, activando los centros de las emociones, propiciando la sanación de sentimientos y de trauma y la reprogramación de las creencias. El tercer nivel se avanza hacia la validación de nuestras necesidades y a entrar en contacto y liberación de la rabia, la impotencia, la frustración. Se asumen responsabilidades consigo mismo y se trabaja la asertividad, fortaleciendo la voluntad y el autodominio. Y finalmente consolidamos la salud en el nivel verde, mediante el amor a sí mismo y el cultivo de la resiliencia, para estar en capacidad de comenzar a considerar y amar responsable y conscientemente al prójimo. Bueno, hasta ahí hemos llegado entonces con el programa Vida Plena Salud Total. La gente tarda por lo general un año, son 8 módulos, como les dije. Cada módulo tiene 6 unidades. Si lo hiciéramos semanalmente, serían 6 por 8, 48, prácticamente un año entero. Luego tenemos un círculo interno para aquellos que tienen una búsqueda espiritual, exclusivamente. El otro es para aquellos que buscan sanar y que van descubriendo también que son seres espirituales. Pero a no todo el mundo le interesa lo espiritual, primero porque cada quien tiene una religión o un credo, o está en una escuela, o es yogi, o maestro, X. Cada quien tiene sus conocimientos y sus creencias espirituales y se respetan todas. Pero habrá algunos que simpatizan con nuestro proceso y son bienvenidos. La primera etapa es la de discípulo, luego la de guerrero de la luz, luego la de mago hasta llegar a ser maestro sanador, porque esta es una escuela de sanación. Entonces, ¿qué trabajamos aquí? El nivel azul nos lleva a estados de conciencia en los que se desarrolla la combatividad y la aceptación necesarias para ser efectivos en la situación de mayor dificultad, compromiso, realización y liderazgo que se nos presenten a los guerreros de la luz, quienes han de aprender a renunciar y a entregarse al servicio de las causas impersonales y misiones que se les encomiendan. Para este nivel siguiente hay un nivel de mayor maduración, consistencia, estudio, equilibrio y autocontrol en el que se empoderan como magos. Color del sexto chakra para asumir el poder de transmutar lo negativo en positivo, la enfermedad en salud. Y finalmente restablecer la conexión directa con el maestro interior y los maestros espirituales. Alcanzamos la humildad, el amor, la sabiduría y la autoridad de un maestro físico de quinta dimensión, porque para allá es que vamos. Entonces, fíjense, en cada etapa uno tiene que ir desarrollando fortalezas que al desarrollarlas te permiten otras. Por ejemplo, tú no puedes soltar el control y la confianza que se requiere para vivir la entrega y el amor si no eres obediente ni eres respetuoso de los demás. Entonces, primero tengo que trabajar la obediencia y el respeto para poder algún día llegar a tener confianza en algo y soltar el control en él y entregarme y renunciar. Entonces, la tolerancia, la receptividad, la austeridad, la esperanza, la sencillez, todo esto está en esos primeros niveles de cinta roja, de cinta naranja. Luego tenemos que trabajar los niveles de amarillo y verde, donde ya está el soltar el control, la confianza, paciencia, aceptación, consideración, aprecio y valoración, perdón, fe, autoestima, para luego entonces ya llegar a vivir las 6 cualidades aquí que son características del amor. De una persona que ama es alguien que vive la entrega, la renuncia, la compasión, la gratitud, en paz y en humildad. Son requisitos de alguien para poder amar. Sin ellos no lo podemos hacer. Entonces, bueno, ese camino hacia la realización y el disfrute del don de la vida en gozo, armonía y paz, parte de que podamos trabajar todos estos valores, aptitudes, actitudes, actitudes virtuosas y estas virtudes, aptitudes y sentimientos virtuosos. Esto lo trabajamos en el libro que se llama El Manojo de Virtudes. En ese libro vemos que los principales valores, que son aptitudes, que nos dan una aptitud, es la receptividad, el respeto, el orden, la austeridad, la templanza, la sobriedad, la generosidad y la honestidad. Valores que son actitudes. La nobleza, la lealtad y el servicio son actitudes. Y actitudes virtuosas, la empatía, la obediencia, la entrega y la devoción, la consideración, la caridad y la misericordia, la espontaneidad, la alegría y el buen humor. Dentro de las virtudes llamadas
aptitudes virtuosas tenemos el discernimiento, tolerancia, adaptabilidad, conformidad, paciencia, perseverancia, constancia, coraje, combatividad, renuncia, justicia, prudencia, humildad. Y los sentimientos virtuosos son gratitud, amor y compasión, esperanza y dignidad. Eso nos permite entonces vivir con realización y disfrute, y alcanzar la plenitud. Y bueno, dentro de nuestra escuela vemos, nosotros usamos los colores, como les dije, que el color que representa como el chakra principal en el que estás enfocado en trabajar. Empezamos con el color negro, que es la ausencia de colores. Estas rayas amarillas, aquí dice bienestar de esta rayita para arriba y malestar de aquí para abajo. O sea, la gente puede llegar a mí sintiéndose bien, sintiéndose más o menos, o sintiéndose mal, que es la mayoría de la gente, porque soy médico y a mí me viene la gente enferma. Entonces, gente con enfermedades, adicciones, en crisis, es como suelen llegar a mí. En esa primera fase del reto, las personas trabajamos todo lo que tiene que ver con el nivel de, el nivel de autoconocimiento, que es el primero, luego el de juventud prolongada y luego el de reconexión. Son los tres primeros niveles del reto, en los cuales el objetivo es sentirse bien o mejor, nada más. Algunos en una primera fase se sienten igual, pero ya sin medicamentos, lo cual ya es un avance. O sea, avanzas hacia adelante, aunque todavía no te sientas mejor, pero el que yo haya llegado tomándome 7 pastillas y que ya al mes no me esté tomando ninguna, ya eso es un nivel de bienestar. Luego lo empiezas a sentir, sentirme mejor. Bueno, luego viene la etapa de rehabilitación temprana, que corresponde pues a los niveles de naranja, básicamente, rehabilitación intermedia, naranja, amarillo, y en la rehabilitación avanzada, donde ya se supone que para llegar aquí ya lo ha alcanzado el control y el cambio de todos tus hábitos. Pasamos por la abstinencia, la desintoxicación y la estabilización, la adquisición de nuevos hábitos, llegamos a la moderación y ya alcanzamos una vida sana, longeva en plenitud. Y aquí están los niveles: verde, azul, violeta y blanco, que corresponden pues a los niveles de la ascensión. Es la etapa de juventud prolongada, de mantenimiento y de ascensión a quinta dimensión. La insanidad es reflejo de ese equilibrio. Entonces, a partir del quinto chakra, se desarrolla y se armonizan todos los chakras. Hemos aprendido a vivir en aceptación, fluyendo sin resistencias. Eso ya es el quinto, donde aceptamos, donde ya empezamos a vivir de una manera, digamos, diferente. El conflicto se minimiza, por lo cual no hay trauma que coja cuerpo. Así que cualquier cosa que se presente es algo superable fácilmente. Al aceptar la vida tal y como viene, se aprende a no desenergizarse, ni a dejarse afectar por las contrariedades. Así que quien llega al nivel azul no debería albergar enfermedades crónicas, mucho menos los que estén en los niveles superiores. La salud entonces se convierte en indicativo de sabiduría y maestría, sobre todo en edades avanzadas. Así que es característico de los maestros una salud consistente y a toda prueba. Muchísimas gracias.